Capítulo 8. Llegar a conocer. Ahora te estás aproximando a la etapa de comprensión en la que te das cuenta de que no era ningún tú separado, ni ninguna especie sin forma quien, en algún momento del tiempo, optó por expresar el amor en forma física, y de esta manera dio comienzo a la experiencia de la vida humana. Empiezas a ser capaz de comprender que era Dios el que escogió esta opción. Se trataba del Creador que escogía una opción. La respuesta de la creación fue el universo, una expresión del amor de Dios, una expresión de la opción de Dios, una representación de la intención de Dios. Digo que solo ahora empiezas a aproximarte a una etapa en la que puedes comprender esto, pero en realidad lo que quiero decir es que solo ahora empiezas a aproximarte a una etapa en la que puedas conocer en tu ser interno que esto es la verdad. Digo esto porque solo ahora eres capaz de llegar a conocer esta verdad sin recaer en viejas ideas de no haber tenido tú ninguna opción en el asunto, o de culpar a Dios por todo lo que ha ocurrido a raíz de esa opción. Digo esto porque solo ahora empiezas a estar preparado para escuchar que tú y Dios sois lo mismo. Que cuando digo que Dios escogió una opción, no estoy diciendo que tú no lo hicieras. Estoy diciendo que se escogió una opción en la mente una, en el corazón uno, y que esta opción fue tanto tuya como de Dios. Fue una opción escogida en unidad. Fue la opción de todos a favor de la vida eterna y de la vida de expresión sin fin. Fue la opción a favor de la creación, pues la creación es la expresión del amor. El corazón de Dios es el centro del universo, del mismo modo que tu propio corazón es el centro de tu ser. La mente de Dios es la fuente de todas las ideas, del mismo modo que tu mente es la fuente de tus ideas. Detengámonos de nuevo, solo por un momento, antes de abandonar para siempre este volver al pasado, para ver qué es lo que salió mal con la expresión de amor de Dios. La creación en la forma tuvo un punto de partida. Así es la naturaleza de todo aquello que vive en la forma. Tiene un punto de partida desde el cual crece hasta alcanzar su plenitud. La creación, a la escala a la que Dios crea, produjo el universo, o en realidad muchos universos. Estos universos crecieron y cambiaron, fluyeron y decayeron, se materializaron y se desmaterializaron en ciclos naturales del proceso creativo, que una vez comenzado no tenía fin, por lo que siguió siempre creando de nuevo. Contigo ocurre lo mismo. Cada expresión del amor de Dios, por ser de Dios, siguió expresando amor a través de la expresión de su naturaleza, que era de Dios. Lo que ocurrió en el caso de los seres humanos
fue una desconexión de vuestra verdadera naturaleza, que a su vez provocó una desconexión en vuestra capacidad para expresar el amor, que a su vez provocó una desconexión en vuestra capacidad de conocer a Dios, porque no os conocíais a vosotros mismos. La expresión de tu verdadera naturaleza nunca tuvo por qué ser difícil, triste ni temerosa, pero no te puedes imaginar qué tarea más creativa fue la del ser humano. Si puedes, por un momento, imaginarte a ti mismo como un ser cuyos pensamientos, todos ellos, sin excepción, se convertían en realidad, como tal vez puedas visualizar al recordar tus sueños, en los que puede ocurrir cualquier cosa sin que tú tengas que hacer nada, para después convertirte en una forma que dependía para expresarse de lo que pudieras hacer con el cuerpo humano, entonces podrás imaginar el proceso de aprendizaje que se produjo a continuación. Si tu realidad hubiera sido igual a la que experimentas en sueños, ¿no ves que tendrías que aprender a respirar, a hablar, a caminar, más o menos como un bebé aprende a hacer estas cosas, y que estas cosas eran actos amorosos en un universo amoroso, y que todo esto es un proceso de aprendizaje lleno de amor? Un proceso de aprendizaje que fue conocido y escogido por ti en la misma medida en que lo fue por Dios, porque tú y Dios sois uno. Podrás preguntarte, si lo que digo es la verdad, ¿cómo pudo Dios desconectarse de sí mismo? De lo que Dios no pudo desconectarse fue de la verdadera naturaleza de la esencia de Dios, que es el amor. De lo que Dios no pudo desconectarse fue de la verdadera naturaleza de la creación, que es el amor. Lo que Dios, en efecto, tuvo que hacer, lo que tú, en efecto, tuviste que hacer para vivir en una naturaleza incompatible con la naturaleza de la que Dios no se podía desconectar, fue desconectarte de Dios. Dado que Dios era el centro de tu ser, era imposible desconectar tu corazón y seguir viviendo. Lo que se podía desconectar era tu voluntad, o en otras palabras, tu mente. Del mismo modo que es tu naturaleza respirar oxígeno, y entonces el hecho de no respirar oxígeno resulta incompatible con tu naturaleza, un estado de miedo es incompatible con Dios. El juicio es incompatible con Dios. El sometimiento o la falta de libertad son incompatibles con Dios. Dios siempre supo qué fue aquello contra lo cual tu mente optó por rebelarse, el hecho de que la creación sea perfecta. Tu mente, al ser de Dios, se encontraba constreñida por los límites de aprendizaje del cuerpo y optó por rebelarse contra el aprendizaje que era necesario para llegar a alcanzar la plenitud de un ser capaz de expresarse en la forma, sin darse cuenta de que así lo único que hacía era postergar el aprendizaje que tenía que ocurrir para liberarte de los límites contra los que luchabas. Dios vio y supo que la lucha constante por ser cada vez más rápidos, por ser cada vez más y más el impulso ansioso, apasionado,
excesivo de cada ser de cumplir su propósito, como el impulso de explorar el océano antes de saber nadar, o el impulso de explorar tierras nuevas mientras se seguía creyendo que la tierra era plana, era compatible con la naturaleza del ser humano, aun cuando el miedo y la lucha generados por esta impaciencia eran incompatibles con Dios. Entonces, ¿qué podía hacer Dios? ¿Qué hace la creación con una tormenta que se está formando en el horizonte, producida por las condiciones atmosféricas perfectas para generar su violencia? ¿Qué hacéis vosotros, que sois padres, con un hijo demasiado impaciente, demasiado listo, demasiado ansioso para aprender despacio y madurar con dignidad? ¿Retiráis vuestro amor? Nunca. ¿Desheredáis? Rara vez. Lo que hacéis es daros cuenta de la imposibilidad de imponer vuestra voluntad, y debido a esta imposibilidad os dais cuenta de que tenéis que soltarlo. Vuestra decisión fue también la decisión de Dios. Al seguir por el camino de la intención original de Dios, te rebelaste contra el diseño original de Dios, el diseño que es el patrón de la creación. Sin embargo, no se trataba de rebelarte contra Dios, aunque así llegaste a percibirlo. No fue una rebelión permitida, sino que fue una rebelión mutuamente escogida. Al igual que, como padre, llegas a darte cuenta de que no puedes luchar contra el carácter de un hijo, por mucho que dicho carácter difiera del tuyo, al igual que en casos extremos te das cuenta de que no puedes impedirle a tu hijo que se comporte de una manera peligrosa, a menos que le prives de la libertad imponiendo las medidas más extremas. Esto es lo que ocurrió entre tú y Dios. Privarte de tu libertad con el fin de protegerte, incluso de ti mismo, no hubiera sido un acto de amor. Privarte de tu libertad hubiera sido privar a Dios de la suya, la libertad de la creación. Tu rebelión contra las limitaciones de tu naturaleza en la forma se convirtió así en parte del patrón de la creación al constituir la respuesta del creado. Fue tu respuesta, y dado que Dios es tanto el creador como el creado, también fue la respuesta de Dios. Al empezar a vivir como el creado y también como el creador, te expandes y enriqueces a Dios. ¿Qué otro propósito podría haber tenido Dios para querer expresar el amor que es Él mismo en la forma, sino la expansión y el enriquecimiento que esto añadiría a su ser? ¿Cuál es el propósito que impulsa tu propio deseo de actuar así? Fue solo el ego el que hizo que este deseo pareciera tener otro propósito, distinto de la expansión y el enriquecimiento de tu ser. Si solo al compartir quién eres por medio de la expresión de quién eres, puedes llegar a conocer quién eres, entonces ocurre lo mismo con Dios. Dios no podría ser el único ser en toda la creación que permaneciera estático e inalterable. ¿Cómo podría decirse esto de un ser cuyo nombre e identidad son sinónimo de creación? Te gusta pensar que Dios lo sabe todo, y sin duda,
Dios sabe todo aquello que es. Sin embargo, la conciencia de aquello que es, la conciencia crística que te permite estar en comunión con Dios, no es un estado estático. Aunque la conciencia de la verdad nunca cambia, la conciencia de la verdad también está siempre en expansión. ¿Acaso se conoce el amor en un solo golpe de conocimiento y nunca más se sabe de él? ¿Acaso se capta la belleza para después quedarse siempre indiferente ante ella? ¿Acaso no es la esencia misma de la conciencia esta capacidad de llegar a conocer continuamente? La toma de conciencia permanente de aquello que es supone llegar a conocer continuamente y, sin embargo, nunca desconocer. ¿Crees que un estado de conocimiento consiste en que no haya nada que desconozcas sobre algo? Por este motivo, estudiáis materias para poder llegar a esta conclusión y disfrutar de la certeza y el orgullo de que, por lo menos, conocéis todo lo que hay que conocer sobre un tema en concreto. Esta fue la respuesta del ego al hecho de existir como un ser que aprende. Escoger algo para aprender que pudiera llegar a dominar. Sin embargo, en realidad se trataba del deseo de acabar con el aprendizaje, un deseo verdadero que es compatible con tu naturaleza verdadera y con tu propósito aquí. Aprender todo lo que se puede conocer sobre un tema concreto y considerar dicho aprendizaje completo es un error. Si reflexionas sobre esta definición, verás que no es verdad, ni siquiera con respecto al aprendizaje de un solo tema concreto. El único caso en el que esto es verdad es con respecto al aprendizaje de quién eres. El aprendizaje, queridos hermanos y hermanas, sí llega a su fin, y ese fin se está aproximando con rapidez. Llegar a conocer a través del aprendizaje será algo del pasado en cuanto la conciencia crística sea sostenible y empieces a llegar a conocer a través de la revelación constante de aquello que es. El verdadero aprendizaje ha tenido un único propósito, el de retornarte a la conciencia de tu verdadera identidad. Acaba ahora con el aprendizaje al aceptar quién eres en verdad.